Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para primer grado de secundaria. El día de hoy comenzamos nuestra experiencia de aprendizaje número 8 con la sesión que lleva por título Expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia. Nuestro propósito. Hoy hallarán e interpretarán la moda, la mediana y la media de tres conjuntos de datos. Primero, las edades de un grupo de estudiantes a los que se les hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Segundo, la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre. Y tercero, las veces que un grupo de personas han comido un alimento, hígado o vaso en los últimos 6 meses. Analicemos la situación significativa. Kevin es un estudiante de primero de secundaria que vive en la provincia de Huaura, en la región Lima. Él ha escuchado en una reciente campaña de salud que prevenir la anemia es muy importante, aunque no sabe exactamente por qué. Hace poco, su mamá llevó a su hermanito de 3 años a la posta médica para su chequeo de salud y regresó a casa con unos sobrecitos, cuyo contenido le da todos los días. Además, ha notado que en las últimas semanas está comiendo diferente, sangrecita, menestras y vaso. Y, aunque no le molesta comerlos, se pregunta a qué se debe el cambio en la dieta familiar. A partir del caso de Kevin, y considerando el cuidado de la alimentación frente a la anemia, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos prevenir la anemia en nuestra familia y comunidad? Observemos las siguientes imágenes. ¿Qué es la anemia? Anemia significa ausencia, literalmente, ausencia de sangre. Clínicamente hace referencia a un descenso en el número total de glóbulos rojos, en su volumen o en la concentración de hemoglobina que presentan. El defecto general es un descenso de la hemoglobina funcional para transportar oxígeno por todo el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente debilidad y cansancio, dolor de cabeza, problemas para pensar o concentrarse. Cuando la anemia empeora, tenemos esclerótica, o sea, color azul en los ojos, uñas quebradizas, deseo de comer hielo, color de piel pálido, dificultad para respirar incluso en reposo, lengua adolorida, mareo al ponerse de pie. Frente a esto, existen muchas campañas de salud. Principalmente, la anemia afecta a los niños pequeños, aunque también puede darse en casos adultos. Es por eso que se motiva a los padres a darles alimentos nutritivos. Hace poco tuvimos la exposición de la famosa galleta de Nutrihierro, que fue creada por un peruano para ayudar a combatir la anemia. Luego de observar el video responderás: ¿qué recomendaciones brindarías a las personas para evitar la anemia? ¿Cómo podría ser útil la estadística para resolver el problema de la anemia? Justifica tu respuesta. Tengamos en cuenta. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Analicemos la media, llamada también media aritmética o promedio. Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. Esta es su fórmula simple, para datos no agrupados. ¿Cuáles son sus características? Observemos de que la media viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los datos. Representa a todos los datos. Está entre el valor mínimo y máximo del conjunto de datos. Se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Veamos un ejemplo.
Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Eran 10 estudiantes, el primero manifestó que estudia 4 horas, el segundo 5 horas, el tercero 3 horas y así sucesivamente. Pregunta, ¿alrededor de qué tiempo diríamos que estos jóvenes estudian diariamente? Solución. Calculamos la media o promedio de las horas que se dedican a estudiar. Sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos. Tenemos 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4 más 4 más 3, todo dividido entre 10. La suma en el numerador me da 35. Dividido entre 10, tenemos de que la media es igual a 3,5. Si planteamos una respuesta, diríamos que alrededor de 3 horas y media. Ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Ahora analicemos la mediana. Es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. ¿Cuáles son sus características? Se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo intervienen solo el orden de los valores y no su magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable. En la mediana solo influyen los valores centrales. Veamos un ejemplo aplicando la mediana. Tenemos la misma situación. Tenemos el cuadro de los 10 estudiantes y el tiempo que dedican a estudiar en horas. Pero ahora vamos a determinar la mediana del conjunto de datos. Solución. Calculamos la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes de primero. Como el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana, entonces si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Como acá tenemos 10 datos, es un número par, por lo tanto vamos a realizar el cálculo aritmético. Primero ordenamos los datos de la muestra. Ya están ordenados, comenzando desde el número 2 hasta el número 5. 2 horas y 5 horas es el máximo. Localizo el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Observamos que cae exactamente entre los valores 3 y 4. Si eres observador, delante tenemos 4 valores y detrás tenemos 4 valores. O sea, está ubicada siempre al centro. Como son 2, hacemos el promedio. 3 más 4, que es 7, entre 2, 3,5. Si quisiéramos responder, podemos decir que el valor de la mediana es 3,5. Esto quiere decir que la mitad de los datos está por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella. Como te habrás podido dar cuenta, la media y la mediana nos permitirán plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a variables cuantitativas, sean discretas o continuas. Ahora veamos la moda. Es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda. En ese caso se llama unimodal. Tener dos modas, bimodal, o más de dos modas, multimodal. ¿Cuáles son sus características? Es sencillo hallarla. Es de fácil interpretación. Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución.
Veamos un ejemplo aplicándolo al mismo caso de los estudiantes y el tiempo que dedican a estudiar. Determinemos la moda. Solución. Calculamos la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero. Es mejor ordenar los datos, así es más fácil ver qué dato es el que más se repite. Como ya lo teníamos ordenado desde la mediana, simplemente lo vuelvo a copiar. Ahora cuenta cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Observamos y ya encontramos esos valores. El 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Están en color rojo y azul respectivamente. Entonces hay dos modas, 3 y 4. Nuestra posible respuesta sería, en este caso, el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Finalmente, la moda también nos permitirá plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a variables cuantitativas, sean discretas o continuas, pero a diferencia de las otras dos tendencias, podemos abordar las variables cualitativas. Veamos un caso con variable cualitativa. Leemos la pregunta y observamos la tabla. ¿Qué medida de tendencia central es más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? Esta variable es nominal, porque no existe un orden. No podemos poner primero los tallarines, o primero el pescado frito o el ceviche, ¿no? Simplemente se colocan al azar, se podría decir. Analizando. La media no se puede determinar porque la variable es cualitativa. La mediana tampoco se puede determinar porque la variable es cualitativa. La moda es el dato que más veces se repite, y si observamos en la tabla, la mayor cantidad de personas prefieren arroz con pollo, por lo tanto, la moda es arroz con pollo. Verifica que acá la mayor frecuencia es 7, quiere decir que 7 personas prefieren el arroz con pollo. Respuesta, la medida más representativa para la variable comida es la moda. Luego de haber recordado estas nociones, te planteamos la siguiente situación. Situación 1. La anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niñas, niños y adolescentes, a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Tenemos P1, 12. P significa paciente, quiere decir paciente 1, 12 años, paciente 2, 17, paciente 3, 11 años, y así sucesivamente. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. A ver, trabajemos la situación 1. Comprendemos el problema. Respondemos las preguntas. ¿Cuántos niños y adolescentes participan en el estudio? La cantidad de niños y adolescentes que participan en el estudio es 20. ¿No? Lo pudimos visualizar en la tabla porque dice P20, ¿no? Paciente 20. Segunda pregunta, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. ¿Qué nos pide determinar la situación 1? La situación nos pide determinar cuál es el valor más representativo para el conjunto de datos de la tabla. Diseñamos o seleccionamos un plano estrategia. ¿Qué procedimientos realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación 1? De acuerdo a los datos de la tabla, vamos a determinar la media, la mediana y la moda. Manos a la obra. Empleamos la estrategia o plan. La media se obtiene al dividir la suma de todos los valores de la muestra entre el número total de datos de la muestra. Según ello, calculamos la media del conjunto de los 20 datos de la situación 1. Aquí tenemos la tabla. Comenzamos. Sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos. Bueno, es un proceso un poquito largo, pero aquí están los 20 datos. Empezando 12 más 17 más 11 más 8 más 10 más 14 más 12 y así sucesivamente, todos dividido entre 20. La suma en el numerador es 259 y eso dividido entre 20
me da de que la media es 12,95. Respuesta, diríamos que el valor aproximado, como estamos hablando de edad, lo estoy colocando como 13. ¿Ya? Ese sería el promedio de edad de un paciente, ya que no puedo decir tiene 12,95 años, ¿ya? Por eso lo estoy aproximando a 13. 2. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra que tiene un número impar de datos se denomina media. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Calculamos la mediana de los 20 datos. Sugerencia: primero ordenar los valores de menor a mayor. Aquí tenemos la tabla de los pacientes y vamos a ordenar los datos de la muestra. A ver, empezamos por el dato menor, que es la del paciente 4, que tiene 8 años, y el último dato es el paciente 14, que tiene 19 años. Es el dato mayor. Ya, aquí tenemos los 20 datos ordenados. Segundo, localizo el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Como es un número par, exactamente la ubicación cae aquí. Ya, si observas, tenemos 3, 6, 9 datos antes y 3, 6, 9 datos después. Entonces, estos dos valores centrales son la mediana. Sacamos el promedio, 12 más 12 me da 24, entre 2 la mediana es 12. Respuesta: el valor de la mediana es 12. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes están por encima de 12 años y la otra mitad están por debajo de ella. 3. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, es el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Según ello, calculamos la moda de los 20 datos presentados en la situación 1. Tenemos la tabla nuevamente. Y ahora, como ya teníamos los datos ordenados de la mediana, simplemente las voy a copiar. Ya, aquí están. Luego, vamos a contar cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Si tú observas, el valor que más se repite es este. El 12 aparece 6 veces, entonces la moda es 12. Respuesta: en este caso, el grupo de datos es unimodal, porque tiene una sola moda, que es 12, ¿no? Que es el valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. Continuamos. Número 4. Organizamos en la siguiente tabla los resultados. Tenemos la media me resultó 12,95, la mediana me salió 12 y la moda también fue 12. Número 5. Consideramos los datos de la tabla de la pregunta anterior. Determinamos la medida de tenencia central más adecuada. Justificamos nuestra respuesta. Observamos que la mediana y la moda coinciden en su valor 12. Además, la media o promedio es 12,95, que aproximadamente nos resulta 13 años de edad. Entonces, vamos a considerar como la medida más representativa a la mediana, que se ubica en el centro de la distribución de los datos. Situación 2. Con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de las familias de una comunidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de familias respecto a la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre. Se obtuvieron los siguientes datos. Lista de alimentos. Hígado de res, 8 familias. Sangrecita de pollo, 20 familias. Carne de pescado, 12 familias. En total, 40 familias. Según lo leído, colocamos V si es verdadero o F si es falso en las siguientes afirmaciones. Primero, ¿el valor de la moda es 20? Esta es falsa, porque el valor 20 es la mayor frecuencia, pero la moda hace referencia al valor de la variable, que sería sangrecita de pollo. Número 2, ¿la moda es la sangrecita de pollo? Esta es verdadera, porque la sangrecita de pollo tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿no? Que es 20. Número 3. Si ordenamos los datos, ¿siempre encontraremos en el centro la moda? Esta afirmación es falsa porque no se pueden ordenar variables cualitativas nominales. Número 4. ¿Puede haber más de un valor para la moda en un grupo de datos? Esta es verdadera porque existen casos donde el valor máximo de la frecuencia absoluta se repite en varias clases y se encuentra más de una moda. Y número 5.
¿el valor de la moda es la mayor frecuencia relativa? Esta definición es falsa, ¿ya? Porque la moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia absoluta. Situación 3. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 15 personas han comido hígado o vaso en los últimos 6 meses. Tenemos la primera persona ha comido 20 veces, la segunda 5 veces, la tercera 6 veces y así sucesivamente cada una dio su respuesta. Según esto, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. Solución. Calculamos la media o promedio. Sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad de datos. Aquí yo ya tengo la suma 20 más 5 más 6 más 8 y así todos los datos dividido entre 15, que son las personas. En el numerador la suma me da 108. Esto entre 15 es igual a 7,2, que sería el valor de la media. Ahora calculamos la mediana. Paso 1, ordenamos los datos. Aquí ya están ordenados. El mínimo es 5, el máximo es 20, como observas aquí. Luego, en el segundo caso vamos a localizar el valor que divide en dos partes iguales. Como en este caso 15 es un número impar, la mediana cae justo en el centro y es única. Ya, observa, 7 antes y 7 datos después. La mediana vale 6. Ahora calculo la moda. Como ya tenemos los datos ordenados, copiamos simplemente y ubicamos la moda. ¿Cuál es el valor que se repite más veces, ¿no? La mayor frecuencia? Y observamos que es este de aquí. El 6 que aparece 7 veces. Esa sería la moda. Conclusión entonces. Observamos que la mediana y la moda coinciden en su valor 6. Además, la media o promedio es 7,2, que no es un número entero, no es un valor entero. Entonces vamos a considerar como la medida más representativa a la moda, que representa la mayor preferencia en el consumo de hígado o vaso. Ahora te dejo un reto. Se muestran las edades de 11 pacientes entre adolescentes y niños. Ellos fueron tamizados por el Centro de Salud del Distrito. Las edades fueron 14, 13, 17, 18, 12, 14, 15, 14, 10, 8 y 8 años respectivamente. Calcule las medidas de tendencia central y formule conclusiones. Número 4. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 10 personas han comido hígado o vaso en los últimos 3 meses. Estos son los datos: 20 veces, 5 veces, 6 veces y así sucesivamente. ¿Cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. No olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a tus avances. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy en esta primera sesión de la experiencia de aprendizaje número 8, iniciando el cuarto bimestre. Hasta la próxima sesión, espero tus evidencias.